Reporte Fundaredes del 24 al 30 de octubre 2020. Fundaredes presentó esta semana su informe Curva de la Violencia correspondiente al tercer trimestre de 2020, destacando que los hechos violentos ocurridos en los estados fronterizos de Venezuela son tema referencial para difundir la violación sistemática de los derechos humanos en el país. Homicidios, desapariciones y secuestros, enfrentamientos armados en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia se documentan en este informe, donde se establecen además patrones reiterativos de conducta que vinculan a los cuerpos de seguridad del Estado con asesinatos que califican como ejecuciones extrajudiciales. Fundaredes documenta a diario las vulneraciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela durante la pandemia por la COVID-19. En medio de este escenario, los trabajadores del sector público, activos, jubilados y pensionados, denuncian que en Venezuela el valor del trabajo se perdió y el salario mínimo alcanza solo para cubrir 0,6% de la canasta básica alimentaria. La hiperinflación consume los exiguos ingresos familiares. El salario mínimo representa solo $0.8 al mes. Cada vez mayor número de familias se enfrentan a la pobreza extrema y a la imposibilidad de alimentar adecuadamente a sus hijos. La desnutrición infantil en el país reporta un significativo incremento entre los niños venezolanos menores de 5 años, quienes están presentando cuadros de anemia y retraso en el crecimiento. Fundaredes acompaña a las familias de las víctimas de desapariciones en el mar y redes de trata de personas en los estados costeros de Venezuela. Esta semana, la diputada de la Asamblea Nacional, Manuela Bolívar, se pronunció sobre la trata de mujeres venezolanas en Trinidad y Tobago. Al respecto, la parlamentaria precisó que el 43% de las víctimas provienen del estado Sucre, donde hay denuncias de redes de tráfico de personas. 63% de los migrantes víctimas de tratos crueles y discriminatorios en Trinidad y Tobago proviene de las zonas rurales de Venezuela y huyen de la emergencia humanitaria compleja que agobia al país. Para octubre de 2020, la cantidad de venezolanos en el exterior es de 5.490.000, lo que la ubica como el segundo fenómeno migratorio más grande del mundo. Adicionalmente, la pandemia de la COVID-19 ha puesto a los migrantes en una especial situación de vulnerabilidad. Fundaredes ha venido desarrollando jornadas de atención y acompañamiento a estas víctimas de la emergencia humanitaria compleja en su duro transitar hacia las fronteras y ha elevado denuncias para su protección ante diversas instancias del Estado venezolano y organizaciones internacionales. En Zulia, venezolanos retornados en la frontera de Paraguachón, quienes se encuentran alojados en el refugio habilitado por el gobierno venezolano, protestaron para denunciar que enfrentan condiciones de insalubridad y los espacios no cuentan con servicios públicos. En Sinamaica, los migrantes tomaron la calle señalando que sufren por falta de alimentos y exigen al gobierno una fecha para sus traslados. En Apure, grupos de la milicia y colectivos golpearon y secuestraron durante varias horas a un docente que denunciaba una serie de situaciones irregulares que vienen sucediendo en la entidad. En esta zona es frecuente que milicianos y colectivos armados ejerzan el control social que corresponde a los organismos del Estado. En Táchira, al menos 4 personas desaparecieron en los municipios de la zona norte del estado, territorio controlado por la guerrilla del ELN y donde recientemente grupos paramilitares han amenazado a los pobladores y anunciado acciones bélicas para retomar estos territorios. Los migrantes que huyen de la emergencia humanitaria compleja que agobia al país arriesgan sus vidas en las aguas desbordadas del río Táchira para cruzar la frontera hacia Colombia en medio de territorios controlados por grupos armados irregulares. En Bolívar denuncian la permanencia de soldados rusos que portan uniformes de la Fuerza Armada Venezolana en Santa Elena de Guairén, frontera con Brasil, donde han realizado maniobras militares en la última semana. Vecinos de la zona aseguran que desde el fin de semana pasado marchan y transitan por los alrededores del fuerte Escamoto. Hace ya un mes que convoyes del ejército tomaron varias comunidades indígenas que limitan con Brasil. Desde ese entonces, la vigilancia y amedrentamiento contra el pueblo Pemón se ha incrementado. 8 reclusos han fallecido por tuberculosis en El Dorado, según la organización Observatorio Venezolano de Prisiones. La cifra lamentable se registra en esta cárcel ubicada en el estado Bolívar y se replica en el resto del país.
Comparte, ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.